Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta cita para presentar la Feria del Libro de Zaragoza. Obviamente es un evento muy importante para la ciudad y para la comunidad autónoma y me gustaría resaltar con antelación algunas cuestiones. La primera es el valor de la colaboración institucional. Me habéis oído repetirlo en otras ocasiones, pero el presidente de la comunidad autónoma en su primer discurso señaló que esta iba a ser una legislatura de colaboración institucional, la legislatura de la colaboración institucional. Así que quiero agradecer especialmente la participación, la implicación al máximo en la organización de esta feria y otros muchos eventos culturales de la comunidad autónoma, de la Diputación Provincial. Quiero agradecer la presencia del diputado de Bibliotecas y Archivos, José Manuel Latorre, un fiel colaborador de todos los proyectos culturales de la comunidad autónoma y, por supuesto, de la consejera de Cultura, Sara Fernández, con la que desde hace ya muchos años estamos desarrollando proyectos culturales al servicio de todos los aragoneses y aragonesas. También quiero, como no, agradecer el trabajo que hace la Central del Libro, a su presidente, Rafael Yuste, y al secretario, y por supuesto quiero agradecer la implicación que tiene como director del Centro del Libro a José Luis Acín, un indispensable en la vida cultural de la comunidad autónoma, que queda a vuestra disposición también para cualquier aclaración que sea necesario respecto a la organización y la celebración de la Feria del Libro. En nombre de todos los aragoneses, muchísimas gracias por tu implicación, José Luis. También quiero señalar que con esta Feria del Libro, una Feria del Libro de hondísima tradición en Zaragoza y en Aragón, nos sumerge en el principio de la década de los 80 del siglo pasado, por tanto tiene unas raíces profundísimas y un valor enorme en la cultura aragonesa. Cerramos, nos acercamos al cierre, con la proximidad del verano, nos acercamos al cierre de la temporada del libro en la comunidad autónoma. Quiero señalar esto porque ha sido una temporada fecundísima que expresa el esplendor, es uno de esas temporadas, de esos aspectos de la cultura aragonesa que expresa el vigor y el esplendor que está atravesando la cultura aragonesa. Empezamos con la Feria del Libro Antiguo y Viejo en Zaragoza, fue un exitazo, una implicación de los libreros y del público en general extraordinario, que puso de manifiesto el valor del libro como objeto y el valor del papel de la cultura tradicional en la cultura popular, un enorme arraigo y una aceptación. Continuamos con la Feria del Libro de Teruel. Es espectacular ir a Teruel. Teruel tuvo un día resplandeciente el día de su inauguración. Federico Jiménez dos Santos hizo disfrutar a todos los turolenses de un pregón y de una inauguración maravillosa, de la que quiero resaltar el orgullo de ser turolense que manifestó. La feria, a continuación tuvimos la Feria del Libro de Huesca. Huesca es ejemplar, tiene algunos de los mejores libreros del país también, es una feria también que se sumerge en la noche de los tiempos de la cultura aragonesa y que hace sentir orgullosísimos a todos los oscenses que le han dado un apoyo multitudinario, además disfrutando de días de muy buen tiempo. Y gasto esta broma porque era la única incertidumbre que en Huesca había, porque había certeza del respaldo popular que tiene esa feria. Nos acercamos al final con la Feria del Libro de Zaragoza. Los detalles se los dejaré al presidente y al secretario de Copeli y, como he dicho antes, tenéis a vuestra disposición a José Luis Acín, pero sí quiero resaltar algunas cosas. Quiero resaltar que la Feria del Libro de Zaragoza es un ejemplo de colaboración entre todos los sectores del libro, editores, libreros, distribuidores, autores, que es lo que hace un éxito de esta Feria del Libro. También lo fue el Día del Libro en Aragón, que fue absolutamente multitudinario, y no quiero parar de recordar que es quizás el segundo Día del Libro más importante de España, pisándole los talones al tan renombrado Día de San Jordi en Barcelona. Los aragoneses tenemos una pujanza cultural que compite con los mejores. Bien, esta colaboración de todos los sectores del libro, del conjunto de los autores también, tanto autores de novela gráfica como autores de novela negra, de distintos tipos de novela, colaboran para hacer de estos 9 días que empiezan el sábado un éxito. Quiero decir también
que han pasado más cosas. Celebramos el comienzo de la Semana de Novela Negra, que también fue un éxito, liderada por Juan Bolea y Jana Catalá. Y nos queda, terminaremos el viernes, con la entrega del Premio de las Letras Aragonesas, como dice nuestro queridísimo e indispensable Pepe Melero, nuestro Cervantes. Y quiero incidir en esto porque termina una temporada espectacular del libro, pero también nos sirve para vestir de largo ese momento de esplendor que viven las letras aragonesas, en las que tenemos como punta del iceberg a Irene Vallejo, pero no es la única, es el máximo exponente de una generación de autores aragoneses brillantísimos y, por tanto, merece que tratemos con la distinción necesaria este Premio de las Letras Aragonesas, que será entregado en el Museo Pablo Serrano por el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, en el Museo Pablo Serrano. Un día importante para todos los aragoneses, para sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de la pujanza y el valor de la cultura literaria y de todos los sectores relacionados con el libro en Aragón. Así que otra vez os reitero mi enhorabuena y mi agradecimiento a todos. Por mi parte nada más, y le doy la palabra a Sara Fernández como consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que obviamente me uno a sus palabras de agradecimiento, por supuesto, a Copeli, porque es un placer año tras año colaborar en la organización tanto del Día del Libro como de la Feria del Libro, y también, por supuesto, de destacar la colaboración entre las instituciones que yo creo que siempre hacen más grandes los proyectos. Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, celebrar una vez más, por supuesto, que se haya vuelto a decidir por el parque como ubicación, que yo creo que al final va a ser la natural de esta feria. En un momento venimos de celebrar el Zaragoza Florece, en que ya los zaragozanos no entendemos el parque, el disfrute de nuestro parque sin la celebración de distintas actividades. Yo creo que es un marco incomparable y estoy convencida de que esta feria tendrá el éxito de otras anteriores. Y el Ayuntamiento de Zaragoza también forma parte de esa feria con dos espacios, con una caseta que compartimos entre el Servicio de Cultura con nuestras publicaciones y el Patronato de Educación y Bibliotecas, para promocionar precisamente todo nuestro servicio de bibliotecas, que obviamente juega un papel fundamental a la hora de fomentar la lectura, de toda nuestra estrategia que llevamos a cabo desde el área de cultura en este sentido. Y, por supuesto, también dependiente de ese patronato, nuestro kiosco de las letras, ese kiosco de las letras que los que somos más mayores recordamos con mucho cariño, porque para algunos de nosotros fue como nuestra primera biblioteca, y que hace unos pocos años recuperamos, y que es uno de los lugares, digamos, de cita obligada en esta Feria del Libro, porque al fin y al cabo se llevan actividades que son, bueno, un poco diferentes de las que se pueden llevar a cabo en otros espacios. Ellos, gracias también a nuestros socios en esta aventura, que es el Corte Inglés, que están por ahí las compañeras del Corte Inglés y Café San Jorge. En este espacio del kiosco de las letras, el sábado, cuando empecemos, contaremos con la presentación del nuevo libro de Máxim Huerta. El lunes presentaremos el primer libro de Beatriz Luengo, o el 4 de junio por la tarde pues conoceremos el nuevo libro del ganador del Premio Angular en 2 ocasiones ya, nuestro queridísimo David Lozano. Aparte de eso, hay un montón de actividades previstas, muchas de ellas de carácter infantil, combinado con otras artes, como es con la música, porque tendremos también un pedacito del Bosque Sonoro de Mozota, o también incluso una entrega de premios de la Hermandad de las Palabras, un proyecto para nosotros muy querido que hemos emprendido con las librerías de Zaragoza para fomentar las visitas. Es un skatebook para fomentar, como digo, las visitas y el conocimiento de los más jóvenes, tanto a las bibliotecas municipales como a las librerías. Muchísimas gracias a Copeli un año más por esta organización, y espero que todos podamos disfrutar mucho de la agenda, no de toda la agenda, que es imposible,
ya quisiéramos, pero de toda la agenda de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. José Manuel. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Estoy pues muy contento de estar aquí, entre tanta gente tan relevante para el mundo de la cultura en Aragón. Reitero las palabras que ha dicho Pedro y Sara. Creo que esta cita con la Feria del Libro es relevante porque, porque es durante unos días, durante una semana, es el epicentro de la cultura literaria en Aragón. Y reitero también que este tipo de actividades, si las instituciones las apoyamos y las trabajamos de forma colaborativa e interinstitucional, pues son más potentes y generan pues muchísima mayor cultura en nuestra provincia y en toda Aragón. Como diputado provincial responsable de archivos y bibliotecas, mi especial preocupación está siempre en velar porque la cultura llegue en especial a los pueblos más pequeños de la provincia de Zaragoza, pero también pues, apoyar todas aquellas actividades y actuaciones que refuerzan la programación de las bibliotecas de la provincia de Zaragoza, de los 293 pueblos, con el objetivo de que el número de bibliotecas aumente. En estos momentos hay 170 bibliotecas entre los 293 pueblos de la provincia y más de 80 clubes de lectura. Los ciclos que desde la Diputación organizamos, como las narraciones, los ciclos de narración oral, la animación a la lectura, las conversaciones con autores y autoras aragoneses, las conversaciones entre escritoras y escritores, también refuerzan esa programación precisamente también para que el libro y la literatura lleguen a los rincones pues, más recónditos de nuestra provincia, también un poco recogiendo aquella intención y aquella estrategia de las misiones pedagógicas de llevar la cultura a todos los pueblos. También en esta línea de apoyar y de reforzar el libro y la literatura, pues lógicamente no podemos dejar de seguir continuando con la colaboración que hacemos con las instituciones para que la Feria del Libro de Zaragoza pues sea una cita muy relevante. Por no reiterar también las intervenciones que ya se han dicho, yo me centro en estos momentos también en reforzar y reconocer el trabajo que hacen las editoriales en la publicación de literatura en las lenguas propias de Aragón, además del castellano, en el catalán y el aragonés, y especialmente porque tenemos el reto de contribuir a conservar, a mejorar y a reforzar las publicaciones y el conocimiento de las lenguas propias de Aragón, en la que es todavía reconocida en la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón. Agradezco el trabajo de las editoriales que siguen apostando por publicar a aquellos escritores y escritoras que publican en las lenguas propias, y también invito a todos los participantes en la feria a que conozcan los poemarios, las novelas, los ensayos en las lenguas propias de Aragón. Me parece que es muy relevante que y además muy simbólico también para mí como aragonesista, que el Parque José Antonio Labordeta sea el epicentro de la cultura literaria en Aragón durante todos esos días. Invito a todo el mundo a que venga, a que lo disfrute y a que contemple el buen trabajo que hace Copeli y todo el sector literario de Aragón para que esta cita, con tantas propuestas, además de los libros, las actividades que se van a desarrollar en la feria y que nos detallará seguramente más ahora Copeli, pues disfrutemos todos de esta cita ineludible, que me uno también al reconocimiento que hacía el director general, que probablemente sea una de las citas más importantes de la cultura literaria en España. Muchas gracias. Venga, pues vamos a darles la palabra a los organizadores. Rafael, y nos contáis un poco los detalles de organización y el desarrollo de la feria estos días más concretos. Muy bien. Los detalles los hará Ángel, que es el técnico aquí que tenemos muy trabajador y lo lleva todo al punto. Yo, en primer lugar, agradeceros a todos los profesionales de la comunicación que estáis aquí, porque para nosotros la visibilización del evento es muy importante. Agradecer también a todos los compañeros que conformamos Copeli, que se han acercado también, y agradeceros a vosotros tres, que sois máximos representantes de las instituciones que colaboráis y que hacéis posible
tanto el Día del Libro como la Feria del Libro, que estéis aquí, Pedro Sara y José Manuel, es importante pues el estar, ¿no? Decir, por otro lado, que yo empezaría con felicitarnos a nosotros mismos el que contribuyamos a dinamizar la ciudad, ¿no? A hacer una fiesta del libro, que la hagamos en el Parque José Antonio Labordeta, Parque Grande, y que esa identificación, que yo creo que ya está consolidado el espacio, esa identificación de un lugar de esparcimiento con los libros, pues es positiva, ¿no? El que demos esa idea y esa imagen de que adquirir un libro y leerlo, aunque nos emocione muchísimo y acabemos llorando, pues es algo feliz, ¿eh? Es un gozo para todos el poder adquirir y leer un libro. Entonces esa identificación de esparcimiento, la lectura, etcétera, es muy importante. Insistir en que la unidad de todos los que componemos el sector del libro es fundamental también para lograr eventos fuertes. Hoy en día realmente, como se ha dicho, tú lo has dicho, Pedro, estamos muy bien situados a nivel nacional en lo que es producción cultural, sobre todo el sector del libro. No solo porque tenemos buenas librerías, hay muy buenos autores, ¿no? Pues los editores no estamos mal tampoco, las grandes superficies, etcétera. Entonces, está muy bien. Querría unir también, que ha salido aquí, el tema de las bibliotecas, ¿no? Que es también parte del sector, que son fundamentales, que son como hormiguitas, y destacar la figura de Ana Santos, que es nuestra madrina este año, hizo una labor excepcional al frente de la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Con la digitalización, etcétera. Ella es de aquí, y es importante también que valoremos el trabajo que hacen otros, que no son de aquí, pero también lo que sale desde aquí, ¿no? Que al fin y al cabo, por eso estamos viviendo un buen momento, porque el sector lleva fortaleciéndose desde hace un tiempo y hay que continuar en esa dirección. La unidad institucional en este aspecto pues, es fundamental, ¿no? Y para generar eventos fuertes también tenemos que tener en cuenta a los lectores más pequeños. Tenemos que estar alineados también con lo que son los proyectos educativos que se hacen en colegios. Ellos se preocupan mucho por tener bien nutridas sus bibliotecas, por crear sus propias ferias del libro. También tenemos que estar ahí alineados con toda esta corriente educativa que en los colegios se está fomentando, y tenemos que trabajar para que esos niños y niñas y las familias pues encuentren un marco pues súper chulo, ¿no? En el Parque Grande nuestro, pues con los arbolitos y los libros. Eso es fundamental. Y querría acabar con un agradecimiento a Avanza, en este caso, pues porque colabora con nosotros, con el Día del Libro, con este premio de pequeños relatos en torno a lo que son estos viajes cotidianos en el autobús urbano, ¿no? Creo que, agradecerles mucho, de verdad, esa confianza y esa sensibilidad, y creo que una tarea pendiente de Copeli sí sería el encontrar más colaboradores para que hagan pequeñas acciones, patrocinen pequeñas acciones dentro de lo que es la Feria del Libro, en una unión entre lo público y lo privado, que creo que siempre es muy, muy fructífero, y que vean que el marco de la feria, por el volumen de gente que mueve, pues es un marco adecuado para poderse promocionar. Y por otro lado, que el ir unido a los libros pues da más brillo a sus marcas, ¿no? Y eso creo que entre todos también, no solo Copeli, sino que entre todos podemos avanzar en ese aspecto, pues dando pequeños toques aquí y allá. En fin, pues con mucha ilusión estamos todos los que vamos a estar ahí trabajando y deseando que venga mucha gente, que es de lo que se trata. Gracias a todos. Sí, doy la palabra a Ángel Gálvez, nuestro secretario en Copeli, que os va a dar al punto toda la información acerca de la feria. Sí, buenos días. Yo les voy a referir a grandes rasgos un poco el contenido de lo que será la 31ª edición de la Feria del Libro de Zaragoza, que abrirá sus puertas el próximo sábado, día 1 y hasta el día 9 de junio, y la abrirá concretamente a las 11 de la mañana en el Parque José Antonio Labordeta, en el Paseo de San Sebastián, como saben, igual que en las dos últimas ediciones. El pregón de feria, que luego referiremos, tendrá lugar a partir de las 12 de la mañana, con un recorrido a la feria y posteriormente pues, lo que es el acto del pregón en la carpa.
Este año el horario de feria es igual que el año pasado, salvo 2 días, concretamente el jueves y el viernes, que como luego diré, también se va a habilitar por la mañana. Tenemos horario de mañana y tarde, y sin embargo de lunes a miércoles solamente será por la tarde, como saben, desde las 6 hasta las 21:30. Y tiene el objeto de que estos 2 días, como diré luego, hay visitas de colegios para niños y por lo tanto serán durante el horario de mañana. Este año tendremos un total de 75 casetas de feria, más carpa de actividades y casetas de bar. Hemos registrado un incremento de 9 casetas más con respecto a la edición del año anterior. En total contaremos este año con 53 expositores, de los cuales son 13 librerías, 36 editoriales. Tenemos una gran superficie con librería, con actividad de librería, y luego 3 instituciones o asociaciones. Entonces, el desglose un poco de lo que serían los expositores, los 53 expositores. Hemos editado también 30.000 unidades de marcapáginas, 5.000 más que el año pasado, porque el incremento que se produce, como les digo, de expositores. 12.000 unidades de programas, que como saben cuenta también con un QR que nos va a llevar a la web de la propia Copeli, asociación, que va a estar actualizada pues, con aquellas modificaciones que se vayan registrando y que no han entrado en la edición del programa físico, para que el usuario, el ciudadano, pueda estar permanentemente informado y actualizado. Y también hemos editado 500 carteles que, como saben, los hizo el estudio de Taller, igual que hizo el Día del Libro y que lo tenemos aquí en esta sala. La pregonera, como ha dicho el presidente, es Ana Santos Aramburgo, que fue directora de la Biblioteca Nacional de Zaragoza y pues, la encargada de realizar el pregón este año. Tenemos un total de 482 autores que van a estar presentes a lo largo de toda la feria y tenemos alrededor de 1.000, aunque ponen 280, pero son casi 1.000 firmas programadas de estos autores a lo largo de todos los expositores y en diferentes horarios de la feria. Y en cuanto es el contenido un poquito de actividades, sí que yo quisiera resaltar, alguna ya ha avanzado el presidente Rafael, pues tenemos el concurso de microrelatos, que es el tercer premio, que colabora Avanza. Ana, muchas gracias por esta colaboración, y luego cuando yo termine, si ustedes quieren hacer alguna pregunta sobre estas actividades, pues aquí están presentes los colaboradores que pueden con mucho gusto atenderles. También, bueno, el premio Fallo se producirá en la propia feria del libro, concretamente es el jueves por la tarde, donde será la entrega de los premiados, en este caso, en la carpa de la feria. Tenemos también una colaboración este año más especial que otros, aunque es una actividad que ya se repite también, que es la actividad de un cuento, una sonrisa, con la colaboración de la Asociación de Autores y Escritores. Su presidenta Pilar Aguarón también aquí en la sala, y agradecemos su colaboración, y que este año lo reforzamos con una edición limitada de marcapáginas referidas a esta actividad. Creemos una actividad muy bonita, muy interesante, con los niños enfermos hospitalizados, y que además el mismo jueves tendrán una actividad en el Centro Cívico de Universidad por la tarde. Y como les decía, también tenemos visita de colegios, 2 días, jueves por la mañana y viernes por la mañana, que visitarán la feria y donde se hacen una serie de actividades un poco específicas para esta actividad en concreto, que este año modifica horario para dar cabida concretamente a este tema. Agradecimiento también a la empresa de los tranvías de Zaragoza, que nos ha cedido, no sé, de otros años, 2 marquesinas para difusión y publicidad. A través de contacto tenemos con Ignacio Iraburu. Y bueno, simplemente ya pues me resta un poquito decirles que también quiero agradecer públicamente al equipo de personas que hacen posible la feria, que yo pues, tengo el placer de presentar: el Gabinete de Comunicación Mercedes de Haiku, Cristina Martínez, que es la que colabora un poquito con todas las actividades, y el equipo de oficina, Javier, Blanca, etcétera, que es un poco todo el equipo que tenemos y que hace posible, lógicamente, que esto salga como debe salir. Y yo es un poco todo lo que tenía que decirles. Ahora ya, si ustedes quieren preguntar algo, pues encantados de contestar. Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que podamos realizar. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola, buenos días. Quería preguntaros, a nivel estructura va a ser igual que el año pasado. Habrá 2 hileras, como el año pasado hay 2 carpas.
Luego, Sí. por otra parte, si nos puedes decir cifras de visitantes del año pasado, si tenéis. Y luego, ¿qué más? Sí. Ya para terminar, si creéis que el Parque Grande ya se ha consolidado como sede estable de la feria. Gracias. La estructura o configuración física efectivamente va a ser igual que el año pasado. Bueno, simplemente hay una pequeña diferencia y es que la caseta bar este año, por no aglomerar mucho público a lo que estaba el año pasado junto a la carpa, este año la ponemos al comienzo, el caseta bar, y la carpa sigue en el mismo sitio que el año pasado al final, porque si no detectamos el año pasado que sobre todo en algún tipo de actividades se aglomeraba mucho público y producía un pequeño atasco en ese sentido. Eso es en ese respecto lo que cambia. Lo demás es igual, es decir, 2 filas paralelas, porque el año pasado se detectó a petición de expositores que da más sensación de feria, y como el paseo por su amplitud lo permite, el formato en ese sentido va a ser el mismo. En cuanto a público, bueno, pues el público en principio no tenemos una cifra concreta porque, claro, realmente ahí, como el horario no es uniforme durante toda la semana, pues entre semana, el año pasado no se abrió más que por la tarde, entre semana, de lunes a viernes, claro, pues ahí el fin de semana obviamente es cuando más se aglomera público, sobre todo el primer fin de semana con inauguración y pregón, pero luego, por ejemplo, hay actividades que también arrastran bastante público, pues hay algún coro que participa, en fin, algunos talleres, y por lo tanto es un poco complicado saber el número de público. Y en cuanto a la consolidación del espacio, nosotros ya el año pasado, que era la segunda vez que se hacía en el parque, veníamos de una encuesta que se realiza a los expositores y donde se pide la valoración de lo que fue la primera vez que se hizo ahí, la primera edición hace 2 años, y fue una encuesta que salió muy satisfactoria en cuanto a este espacio, por diversas razones, y por lo tanto nosotros como organizadores y como Junta de Ecopeli pues intentamos obviamente dar respuesta al resultado de las encuestas que realizamos. Hombre, todas las instituciones tenemos un consenso explícito respecto a que el parque está extraordinario, el parque es un espacio que languidecía las últimas décadas y ha cobrado un vigor urbano extraordinario, y es un alojamiento para la feria que combina, como decía Rafael, cultura y naturaleza de forma extraordinaria. Es tan simbólico como el Retiro en Madrid, su feria, ¿no? No obstante, quizás Sara al respecto quiera confirmaros la buenísima disposición que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene para seguir impulsando eventos culturales en el Parque Primo de Rivera. Sí, bueno, le estaba comentando además al director que es verdad que además el parque en el que ha habido pues una clara inversión y renovación pues de los kioscos, tenemos pendiente que haremos dentro de poco el jardín botánico, en su momento la Rosaleda, esa maravillosa, quiero decir que al final se ha convertido en un espacio de disfrute que invita claramente a lo cultural. Yo creo que es... Y por eso vamos a seguir haciendo muchas actividades en el parque. José Manuel se ha alarmado mucho porque he dicho Parque José Antonio Primo de Rivera, y yo también, porque revela que tengo una edad casi milenaria, pero me lo vais a disculpar, no lo tengáis en cuenta, me pasa con otras calles. Parque Grande José Antonio Labordeta, lapsus lingüe, pero no os voy a confesar nada más de mi edad. ¿Alguna cuestión más? Yo les quería preguntar si pueden destacar alguna actividad o talleres que se van a realizar durante estos días. Bueno, fundamentalmente, aparte de una serie de autores que sí que queremos que estén ahí y que casi no voy a desvelar por si acaso a última hora hubiese algún cambio de planes, fundamentalmente son actividades de cara al público infantil, la mayoría, y se trata de cuentacuentos, alguna actividad de canciones, etcétera. Van por ahí. No sé si alguien quiere decir algo más concreto, pero lo fundamental es eso. Y dentro de lo que son esas actividades, pues, de cara a un público familiar, infantil, destacar también la entrega de premios del microrrelato Avanza, que el año pasado pues sí que atrajo ahí a gente deseosa de saber quién era el ganador, ¿no? Entonces, bueno, se trata de hacer ese tipo de actividades e ir incidiendo en eso. Ya desde hace unos años lo que eran presentaciones de libros habituales, convencionales, se desestimó, porque en algunas sí que había gente,
pero otras realmente era tener un espacio semivacío allí ocupando, pues eso, ese lugar, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Venga, pues creo que podemos dar por terminada la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros.